Muy buenas, te doy la bienvenida a mi canal de YouTube, te doy las gracias también por venir hasta aquí y en el vídeo de hoy quiero hablarte sobre uno de mis mayores aprendizajes en 2024. A finales de 2023 yo empezaba a convertirme en otro tipo de persona cambiando mis acciones diarias, cambiando mi manera de pensar y cambiando ese mindset que traía durante unos años atrás, ¿vale? Que me hacían ejecutar, me hacían accionar de una determinada manera. Pues como te digo, finales de 2023 y conforme el principio de 2024 he ido cambiando mi mentalidad y esto me ha ayudado a vivir mucho más en paz y mucho más feliz. La mayoría de las personas tienen un problema porque no pueden vivir en paz, no pueden vivir en felicidad. Estados de vibración que las personas suelen vibrar son estados de vibración bajos que te mantienen en miedo, que te mantienen en temor, que te mantienen en duda, que te mantienen con pensamientos negativos, ¿vale? Y aquí es donde voy. Porque haciendo hincapié en esto, me doy cuenta que mi yo del pasado tenía un software mental de perdedor, ¿vale? Tenía una forma de pensar predeterminada. Y a día de hoy he podido corregir esto y que me haga sentir con mucha más felicidad, con mucha más paz y con mucha más tranquilidad, ¿vale? Interna. Por lo tanto, esto me da una mayor confianza a la hora de yo ejecutar las acciones que yo quiero ejecutar y poder vivir de una forma mucho mejor. En este vídeo te voy a hablar sobre cómo el pensamiento es la raíz de tus problemas y sobre cómo el momento presente, el aquí y el ahora, el estar inmerso en bloques de trabajo, en una acción continua, es la solución a todos tus problemas. Cuando tú le das espacio a tu mente para pensar, tu mente va a buscar vacíos de información, va a buscar incertidumbre, va a buscar miedo y temor, y si suposiciones, expectativas, etcétera, etcétera. Esto es lo que te hace que tú no puedas vibrar en un estado de vibración alto. ¿Por qué? Porque estás en el pensamiento. Tu realidad se está basando en tu pensamiento en vez de en tu momento presente. En cambio, cuando estás en tu momento presente, cuando estás inmerso en una acción, que esta acción, teniendo en cuenta que es positiva, es constructiva para tu ser, tú estás creciendo. Y tu conciencia te lo está diciendo. En cambio, cuando estás en el pensamiento te estás saboteando, porque el pensamiento habitualmente es negativo. ¿Y cómo vamos a solucionar esto? Esto lo vamos a solucionar con una rutina, ¿vale? Con una acción continua. Cuando tú no le das espacio al pensamiento en tu mente y te ocupas continuamente, como te estoy diciendo, con actividades productivas, con actividades que te forman a ti como persona, que te crean a ti como persona y que crean la vida que tú quieres vivir, te metes en ese presente. Y en ese presente no existe ese pensamiento. Cuando tú estás viviendo en el presente, no puedes estar viviendo en el pensamiento. Mi mayor problema en el pasado era que yo vivía en el pensamiento. Cuando tú vives en el pensamiento es tu realidad, ¿vale? Y creas tu realidad a base de tu pensamiento. Por eso es tan importante que acciones, que tomes acción en tu día, que tomes innumerables acciones para mantenerte inmerso en esa rutina, en ese estado de flow, como mucha gente lo llama. Le llaman flow state. ¿Y por qué le llaman flow state? Le llaman flow state porque estás inmerso en el presente, en el aquí y en el ahora, y ahí no existe el tiempo, ¿vale? En cambio, cuando tú estás en el pensamiento, tu realidad está en ese pensamiento, y si esos pensamientos son negativos, si esos pensamientos no son positivos, no son de crecimiento, te impide vivir con esa paz y con esa felicidad, y por lo tanto eres infeliz y por lo tanto no estás en paz. Y cuando eres infeliz y no estás en paz, tu nivel de vibración baja. Y cuando tu nivel de vibración baja, tu energía baja. Cuando tu energía baja, tu capacidad a la hora de hacer diferentes actividades que tienes que hacer en tu día a día son mucho más bajas. Entonces, como te digo, el aprendizaje de este vídeo es que es uno de mis mayores aprendizajes en 2024 porque gracias a vivir en una rutina estricta de una acción absoluta, de una acción masiva, de estar inmerso en el momento presente, mi realidad se empezó a crear a partir de ahí. Dejé de vivir en el pensamiento, dejé de estar en el pensamiento, dejé de sufrir y empecé a estar mucho más en paz, porque no daba espacio a la preocupación, no daba espacio a la culpa, no daba espacio a la duda, ¿vale? Cuando no das espacio a eso, tú te puedes sentir mucho mejor por lo que te estoy diciendo, que es que te estás sintiendo un ser realizado, te estás sintiendo realizado porque te estás ocupando de hacer acciones productivas en tu día a día y en tu vida. Sé que no es fácil todo esto que te estoy diciendo y que para ti a lo mejor es complejo entenderlo, pero desde mi punto de vista, desde mi experiencia, te voy a dar cómo yo he podido cambiar esto, ¿vale? El primer paso es que prestes atención a lo que pasa en tu mente, ¿vale?
que preste atención a esos pensamientos. Cuando tú prestas atención a esos pensamientos, tienes que poner conciencia ahí, tienes que poner conciencia en lo que pasa en tu día a día, en qué genera esos pensamientos en ti, en cómo te hacen sentir y en si esos pensamientos se fomentan los unos a los otros, creando patrones de pensamiento que te impiden, como te digo, vivir en paz y en felicidad. Y una vez que tú eres consciente de todos estos pensamientos y te das cuenta de que, hostia, lo que me acabo de decir Pablo es cierto, mis pensamientos la mayoría son negativos, vivo en el pensamiento la mayor parte del tiempo. Vale, ahí es cuando venimos a vivir al momento presente, ahí es cuando necesitas implementar, escribir en una agenda, escribir en una libreta lo que vas a hacer en tu día a día y ocupar la mayor parte del tiempo con acciones productivas. Si no, no puedes dejar espacio, ¿vale? No puedes dejar espacio. Para mí, irme a caminar, irme a andar, está fomentando una acción productiva. Aunque mi mente esté pensando, aunque yo esté escuchando un podcast, esa acción es productiva. Cuando no estoy haciendo acciones que no están alineadas con mi propósito, es cuando realmente me siento mal. Es cuando realmente aparece ese pensamiento, porque sabes que tienes que hacer algo y aparece el pensamiento negativo y se empieza a apoderar de ti y te impide vivir en paz y en felicidad. Pero cuando tú estás ocupado con acciones productivas que fomentan esa realización de tu ser, esa creación de tu persona y de tu vida, empiezas a vivir en paz, empiezas a tener mucha más felicidad. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, prestar mucha atención, poner mucha más conciencia por lo que pasa por nuestra mente y por qué genera eso en nosotros, y luego vamos a crear una rutina de cosas que nos gusta hacer en nuestro día a día. Apúntate al gimnasio, vete a andar, vete a caminar, ponte podcast diariamente en cada hueco que tengas, con acciones que tengas que hacer. Imagínate que estás barriendo, imagínate que estás fregando, imagínate que estás conduciendo. Ponte un podcast de fondo para que tu mente tenga algo que escuchar y estés alimentando tu subconsciente con información positiva y no le estés dando espacio a esos pensamientos negativos. Y de esta forma te vas a dar cuenta cómo vas a poder vivir mucho más en paz, con mucho más tranquilidad y con mucha más felicidad. Y tu vida a partir de ahí va a cambiar, porque vas a tener mucho más control, mucho más dominio, ¿vale? Yo le llamo esto dominio personal, yo le llamo esto maestría personal. Cuando tú eres capaz de dominar tus pensamientos, cuando tú eres capaz de dominar tus emociones, hay un poder en ti, porque tienes el control sobre ti mismo. Y cuando tienes el control sobre ti mismo, tienes el control sobre estas situaciones. Pero se te escapa de las manos cuando te vuelvo a decir que te vas al pensamiento. Haz que ese control sea sobre ti mismo poniendo acciones diariamente, acciones productivas que te hagan crecer, que te hagan construir y que internamente le hagan saber a tu ser, cuando tu conciencia te hable, de que estás en el camino correcto, para que no puedan aparecer esos pensamientos y para que ese pensamiento negativo no se fomente. Así que ahora te voy a dar un tip que yo utilizo para cuando aparece algún tipo de pensamiento negativo, alguna duda, inmediatamente expulsarlo de mi mente. El primer paso es identificarlo, pero lo que tienes que hacer es inmediatamente meter una acción, ¿vale? Intercambiarlo por un pensamiento positivo, ya que tú tienes el poder de cambiar tus pensamientos. Y como tienes el poder de cambiar tus pensamientos, puedes cambiar esta forma que tienes de pensar. Y ese pensamiento, si te está haciendo sufrir, puedes intercambiarlo por otro pensamiento que te haga sentir mejor. Pero cuando cambies la acción cambia cómo te sientes y es mucho más sencillo que cambiar el pensamiento. Si tienes la posibilidad de cambiar la acción cuando te venga el pensamiento negativo, cámbiala y verás cómo te vas a empezar a sentir mucho mejor. Así que dicho esto, espero que te haya funcionado este vídeo. Como te he dicho, este ha sido uno de mis mayores aprendizajes, una de las mayores lecciones que yo he aprendido en 2024. Esta rutina estricta que yo vivo, que yo creo, que yo hago en mi día a día, me hace vivir en la acción, en el momento presente y no en el pensamiento. Por lo tanto, me hace sentir mucho mejor, me hace sentir mucho más en paz y con mucha más felicidad. Así que dicho esto, te doy las gracias por llegar hasta esta parte del vídeo y nos vemos en el siguiente.